tema muy importante en nuestras vidas, que es algo que habitualmente hacemos y que es algo que debemos trabajar continuamente nosotros, ¿amén? Como saben por el video, el título de esta palabra, de esta conferencia, es El arte de la postergación, ¿amén? Un título que me dio Dios y yo decía, ¿cómo voy a poner eso? Pero era porque era algo sarcástico, ¿no? Algo sarcástico. Y ahí vamos a dar cuenta ahora que a veces sí, la postergación es un arte que nosotros mismos ponemos para no hacer las cosas que debemos, ¿amén? Porque en definitiva ese era el título de lo que yo voy a hablar, es de una palabra que en la Biblia no está escrita, pero la Biblia hace mucha referencia a esto, que es procrastinar, procrastinar sería. Es una palabra que no la vamos a encontrar, como digo, en la Biblia, pero Dios habla mucho de eso, ¿sí? Y hoy vamos a, entonces, en vez de decir procrastinar, que es una palabra más difícil, vamos a decir postergación, ¿sí? Que es realmente lo mismo y es más fácil para pronunciarlo, ¿sí? Entonces vamos a mirar la postergación o la procrastinación no solo como un mal hábito, ¿sí? Porque el postergar es un mal hábito, ¿amén? Sino también lo vamos a ver a partir de toda esta conferencia como una batalla espiritual, una batalla emocional y una batalla de nuestro carácter, ¿sí? Algo que tenemos que trabajar, ¿amén? Yo puse procrastinar, no es un problema de agenda, o sea, no es un problema de organización, sino es un problema de corazón, ¿amén? De nuestra vida. No tiene que ver con el tiempo que tengo, sino con no darle a Dios el lugar que merece en mis decisiones diarias. ¿Amén? Fíjese qué profundo es eso, ¿sí? La postergación no es no tengo tiempo, sino no darle a Dios el lugar que merece en mis decisiones diarias. Tomen en cuenta que estábamos hablando que esta conferencia vamos a hablar sobre lo espiritual, pero también vamos a hablar sobre lo natural, porque esto sucede en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Amén? Y ¿quién no ha dejado o no ha dicho no tengo tiempo y se levanta a la mañana y no, tengo que hacer cosas, ¿sí? Tengo que ir a tal lugar? ¿Y qué hacemos? Pues yo fui el primero, por eso Dios ha tratado mucho conmigo esto. No darle a Dios el lugar que merece en mi decisión diaria. ¿Qué es lo que deberíamos hacer primeramente cuando nos levantamos? Buscar de Dios, buscar de su rostro, de su presencia, ¿sí? Orar, ¿sí? Clamar a Él. Y a veces, ¿qué hacemos? Postergamos eso. Y después se nos pasa el día y a veces ni lo hacemos. Yo puse acá, el tiempo, fíjense, el tiempo no se pierde, ¿sí? El tiempo se siembra. ¿Amén? Pero yo le hago una pregunta. ¿En qué estamos sembrando ese tiempo? ¿Amén? Procrastinar o postergar, como decíamos, procrastinar es postergar lo importante. ¿Por qué? Por lo cómodo, por lo que nos gusta. ¿Amén? ¿Sí? Procrastinar es postergar lo importante por lo cómodo. Es permitir que mis emociones decidan más que mi espíritu. ¿Sí? El espíritu que Dios nos ha dado. ¿Amén? ¿Por qué? Ejemplos. Cuando, como les decía recién, cuando sé que tengo que orar, pero ¿qué hago? Lo dejo para después, ¿no? ¿Amén? Eso me ha pasado mucho. Cuando sé que tengo que perdonar, pero lo dejo para ¿cuándo? Para otro día. Y la palabra dice que el sol no se ponga en tu enojo, perdonen el día. Cuando Dios nos mostró algo que debemos cambiar, pero sigo diciendo, mañana lo empiezo, mañana lo hago. Amén. A veces alguien puede decir, bueno, yo soy espiritualmente, las cosas de Dios me tomo en serio y los hago. Perfecto, gloria a Dios. Amén. Pero a veces quizás en lo natural tenemos ideas, proyectos que estamos continuamente aplazándolos y no lo hacemos, ¿sí? O a veces en lo natural somos muy capaces en eso, lo tenemos bien y avanzamos, pero quizás lo espiritual lo dejamos de lado. Cada uno tiene su parte débil, por decirlo de forma. ¿Amén? Y eso es procrastinar, ¿sí? Como decíamos, es postergar lo importante. Y como les decía, no es simplemente ser desordenado, porque no tiene nada que ver con la agenda, con el orden, ¿sí? Sino es que reemplazar lo que Dios quiere que haga hoy por lo que yo siento hacer, ¿sí? Dios nos viene hablando, por ejemplo, de las palabras que papá nos entrega, ¿sí? De la inseguridad.
Eso es una palabra que Dios nos suelta hoy. ¿Pero para cuándo? Dios habla en el presente, para hoy. No para dentro de un mes, 2 meses, cuando a mí... ¿te acordás que nuestro padre habló de tal cosa? Está bueno aplicarlo. Voy a empezar a hacerlo. No, se te fue el tiempo. ¿Amén? Entonces, es reemplazar lo que Dios quiere que haga hoy por lo que yo siento hacer. Porque en este momento no aplico esa palabra porque no lo siento, no tengo ganas de hacerlo, no me sale o simplemente no le doy atención. ¿Amén? ¿Y por qué esto espiritualmente es muy importante? El tema de procrastinar. Como les decía, porque Dios siempre, su palabra viene y habla en el hoy. Dios no te va a hablar del futuro. Dios te da una palabra y esa palabra es para el día, para el tiempo, para la temporada de hoy. ¿Amén? Como dice Hebreos 3:15, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Amén? ¿Sí? Ahí habla, ¿sí? Si su voz la oís hoy, no es para que digamos, no, hoy no lo voy a hacer, eso es endurecer el corazón. No, hoy hago otra cosa, me voy por otro lado. ¿Amén? La procrastinación endurece el corazón. ¿Porque qué? Porque me acostumbro a decirle a Dios, después lo hago. ¿Amén? Y cada después, yo tengo todo acá, me aleja o me da un paso más lejos de la obediencia. ¿Amén? Yo les voy a leer un versículo en Proverbios, de ejemplos de la palabra, que habla sobre procrastinar. Proverbios 24. Del 30 al 34. Proverbios 24, del 30 al 34. Y dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. ¿Sí? Dios Papá ha hablado a través del sentido común en nuestras vidas. Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaban cubiertos de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poco más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Sí? Y acá la palabra no solamente nos habla de una pobreza económica, sino también está hablando de una pobreza espiritual, emocional y una pobreza de propósito. Amén. Cada día dice un poco más, es peligroso, un poco más de descanso, ¿no? Puedo poner, a veces a mí me ha pasado. Hoy tengo que levantar, mañana me tengo que levantar a orar y pongo el reloj y un poquito más. Y termina pasando 1 hora y al final me levanté, se me hace la hora que me tengo que ir y chao, ¿no? Un poco más de redes, redes sociales hoy en día. Un poquito más, un dedito más, un reel más, una conversación más, un celular. Es un arma poderosa para usarlo para bien, pero nos saca tiempo. ¿En qué estamos sembrando el tiempo? ¿Amén? Un poco más de comodidad, ¿sí? Y como les digo, esto del arte de la postergación no es algo que llega fuerte y de golpe, sino que es algo que es invisible, uno no se da cuenta. A ver, a mí me ha pasado. ¿Cuánto te cuesta leer una palabra y ponerte a orar 15 minutos? Agarrar el celular y se te va 1 hora como si nada hubiera pasado. Abría así, ya cuando quería acordar se te fue 1 hora. ¿Sí? Porque es invisible. Porque el enemigo trabaja mucho con esto de nosotros para desenfocarnos de lo que realmente tenemos que hacer. ¿Amén? Y dice que la procrastinación funciona como la mala hierba, como dice la palabra. Crece lento, silenciosa, pero destruye el fruto. ¿Amén? Otro ejemplo, ¿sí?, de la palabra de Santiago 4:17, que acá Santiago nos lleva un poco más hacia adelante y nos profundiza un poco más sobre este tema. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que dice Santiago. En otra versión dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Sí? Entonces, Santiago nos eleva espiritualmente la vara, porque nos está diciendo que si estamos sabiendo que tenemos que hacer algo y no lo estamos haciendo, estamos postergando eso, estamos pecando. ¿Amén? Entonces nos muestra que procrastinar o postergar no es un error, sino que es pecado. Así que fíjense en algo tan sencillo que a veces, como decía el otro día el cierro allá, Alexi, un pecadito chiquitito, no es nada, es simple, algo simple, pero no es simple, es algo muy importante. ¿Amén? Amén. Entonces, porque muchas veces cuando hacemos esto, en realidad estamos diciendo, mi voluntad es más importante que la tuya. ¿Sí? Porque ponemos nuestra voluntad, nuestro querer hacer, nuestras comodidades, adelante de lo que tenemos que hacer delante de la palabra de Dios.
es una falta de rendición, ¿sí? Es una falta de rendición hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso es algo que a veces lo tomamos muy simple, pero es muy profundo, ¿sí? Yo puse acá, lo que estás postergando no es una tarea, es una obediencia, ¿sí? Lo que retrasás hoy te gobierna mañana, porque si hoy no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si hoy estamos siendo vagos en cualquier área de nuestra vida, mañana nos va a gobernar la escasez, porque hemos sido vagos, ¿sí? Y así, si somos diligentes, el día de mañana vamos a tener fruto de esa diligencia, que va a ser riquezas. Amén. La procrastinación te roba el futuro que Dios diseñó para vos, como papá siempre nos dice. Él siempre nos dice: he conocido muchos siervos de Dios en los cuales han tenido grandes palabras de Dios, y nosotros mismos también vemos en nuestras vidas que a veces palabras que se nos han pasado que no se han manifestado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si postergamos lo que Dios nos dice que tengamos que hacer, eso nos va a robar el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Amén? La voz de Dios, como decíamos antes, es hoy, nunca mañana, ¿sí? Entonces, más o menos con esta entrada les pude mostrar lo que significa procrastinar o postergar y lo que significa para Dios, ¿sí? Una postergación. Como dijimos, la palabra de Santiago nos eleva la vara a decir que el postergar algo que Dios nos ha dicho que hagamos y que ya sabemos que tenemos que hacer, es un pecado directamente. ¿Amén? Y todo esto tiene raíces. La procrastinación o la postergación tiene raíces que yo, al menos fui las que yo pude encontrar, que puede haber muchas más también, de por qué hacemos esto. Y es una batalla interna, ¿sí? En la que muchas veces el Espíritu de Dios nos insta, porque el Espíritu de Dios nos dice: tenés que hacer eso, tenés que hacer aquello, pero a veces nosotros mismos, ¿sí? Nuestra alma nos frena, ¿no? Porque queremos hacer otra cosa que nos gusta o lo que sea, ¿no? El primer punto que anoté es una raíz espiritual por cual nosotros postergamos o procrastinamos, es el temor. ¿Amén? El miedo paraliza más que el fracaso. Dice, hay personas que no avanzan no porque no puedan, sino porque sienten que no son suficientes. ¿Amén? Fíjense, el miedo, el temor, ¿sí? Sabemos que el miedo paraliza a las personas, ¿sí? ¿Y temor a qué? Muchas veces, a veces tenemos proyectos, ideas, planes de Dios, ¿no? O así sea, cosas naturales o espirituales, ¿no? En el cual no queremos hacerlo porque tenemos temor a fallar. ¿Amén? Temor al que dirán. Ese es otro temor muy importante. Temor a no estar a la altura, ¿no? Fíjense que son temas que papá viene tratando y son cosas internas nuestras que tenemos que cambiar. Yo me acuerdo cuando era jovencito en el Señor, me daba, no sé si temor o vergüenza, pero no podía orar en público, me daba cosas, ¿entendés? Y así, entonces, ¿sí? O a veces pasar adelante era también, bueno, son cosas que nosotros debemos cambiar porque Dios te quiere llevar a cosas nuevas, pero entonces el temor, ¿sí? Como yo puse estas cositas acá, es una raíz de cual muchas veces postergamos las cosas que Dios quiere que hagamos también, ¿sí? Como les dije, llévelo a lo espiritual o a lo natural, ¿sí? Una persona tiene un llamado, un sueño, una idea, ¿sí? Pero nunca empieza su emprendimiento porque piensa, ¿y si no me sale? ¿Y si no lo intentás? ¿Cómo vas a saber? ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces. Yo soy una persona muy temerosa, en el cual Dios ha trabajado mucho en cosas. Y hoy quizás soy un poco de más, quizás en emprender cosas. Capaz que me paso, ¿sí? Pero bueno, me paso, pero lo intenté. Y a veces uno quizás se mete de más, ¿no? Pero esa es una buena actitud, definitiva. Quizás hay que regular un poco, pero es una buena actitud porque es una actitud de ir para adelante, de avanzar, ¿sí? De llegar. Y Dios prefiere muchas veces que nosotros avancemos lo que nos queremos. Porque a veces, aunque avancemos y nos pasemos de más, a Dios le agrada. Y Dios, aunque nos pasemos y estemos haciendo quizás no bien organizadas las cosas, Dios pone su mano poderosa atrás y nos acompaña y nos ayuda. Aunque sabe que quizás hay unos detalles que estábamos haciendo mal. Pero a Él le agrada más que lo avancemos a que nos retrocedamos, a que nos quedemos en el lugar y no hagamos nada. ¿Sí? Porque Él está esperando que uno dé el primer paso. ¿Amén? Y sobre este tema, sobre el temor, hay una palabra muy conocida, Josué 1:9, que dice:
esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Entonces, cuando viene, si en nosotros el postergar algo viene por el temor, tenemos que tomar la palabra, ¿sí? Y decirnos esto. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Fíjense que Dios no le dice a Josué, no tengas miedo porque sos fuerte. No le dijo eso. Le dice, no tengas miedo porque yo estoy con vos, te dice Dios. Amén. Entonces, ninguno de nosotros vamos a ser fuertes, ninguno de nosotros vamos a tener miedo, pero Dios te dice, sé fuerte y valiente, porque para hacer algo que te es fácil, no necesitas valentía, porque vas a ir a hacer. Pero la valentía la tenés cuando vos estás entrando en terreno desconocido, un terreno que vos no conocés, que no sabes cómo te va a ir, que no sabes si te va a ir bien, si vas a progresar con eso o no vas a progresar. Ahí es de ser valiente, ¿sí? El Señor dice, esfuerza. Bueno, esta palabra tenés que tomarla. Si tenemos un proyecto o algo de parte de Dios en la cual tenemos temor de hacerlo, listo, enfócate en esta palabra. Dios te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, cuando declaramos esta verdad de la palabra, el temor por la procrastinación o la postergación por temor se tiene que ir de tu vida, porque vamos a estar confiando en que Dios está con nosotros. Amén. Entonces ahí tenemos un antídoto, por decir una forma. Amén. Otra raíz, ¿sí?, de la postergación es la comodidad o pereza emocional. ¿Sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos, son los que yo noté. Ahí debe haber muchísimos, obviamente, sí, pero yo me enfoco en esto. Comodidad o pereza emocional. Dice, no es la pereza física de quedarse en la cama, es la pereza del alma. ¿Sí? A veces decimos, estoy cansado, no tengo ganas, mañana lo hago. ¿Sí? Y la Biblia nos revela que la pereza espiritual, la Biblia revela que la pereza es espiritual porque afecta la voluntad. ¿Sí? Si leemos Proverbios 13:4, Proverbios 13:4, lo busco. Dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Sí? Yo acá en la versión, creo que la Reina Valera, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice. Entonces la palabra dice, desea, pero no alcanza. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños y proyectos o pensamientos de desear o alcanzar algo y no lo hemos tenido? Bueno, de alguna forma estamos postergando eso por alguna causa. Amén. La persona que posterga siempre quiere hacer cosas, pero nunca tiene el impulso interno para concretarlas. La pereza emocional no destruye de golpe, destruye de a poco, como una fuga invisible, como algo que no se nota. Pero a través de eso, de esa comodidad o esa pereza emocional, ¿sí?, nosotros perdemos cosas. ¿Amén? Ese es el punto 2. El punto 3, otra raíz más de la postergación, es confusión o falta de propósito. Y fíjense que Dios viene hablando mucho de esto, ¿sí?, del propósito en nuestras vidas, ¿sí? Que cada uno tiene, yo creo que cada uno conoce sus atributos, ¿no? Cada uno, si se mira internamente, por decir una forma, sabe para lo que es bueno, ¿no? Uno tiene conocimiento de sí mismo, de saber qué se hace bien, ¿entendés? Como decimos como ayer en la noche, yo no sirvo para cantar, ¿entendés? Si me pongo a cantar, voy ya. Entonces yo sé que esa no es mi habilidad, ¿no? Pero yo sé que tengo cosas buenas que Dios me ha dado y tengo habilidades, ¿no? Papá tiene habilidad para la chapa, yo tengo habilidad para la computadora, y así. Y así también, como tenemos, cada uno tiene su misterio, ¿sí? Como decían ayer las palabras. Sí, la Gloria dijo, yo soy profeta, dice, y no puedo andar mirando me decía, o tomaba mi ejemplo, a Hernán, que es maestro, ¿no? Y no desear eso. ¿Por qué voy a desear lo que tiene Hernán si yo ya depositó en su vida cosas maravillosas para ella? Para que ella agarre eso, ese diamante en bruto, y lo saque a relucir, ¿no? Trabaje en ello. Entonces, ese es el tema. Pero bueno, entonces con esa falta de propósito, muchas veces, es una raíz más en las cuales el enemigo trabaja y postergamos cosas. Dice, una persona no sabe para qué vive, postergará todo. ¿Amén? Cuando una persona no sabe para qué vive, postergará todo. No hay motivación, no hay dirección, no hay un norte, no hay un lugar a donde ir, ¿sí?
Cuando uno no tiene un objetivo en su vida, no sabe bien qué quiere hacer de su vida, ¿a dónde vas a ir? Vas a estar dando vueltas en círculo, allá, para acá, pero nunca vas a llegar a ningún lado porque no hay un objetivo, ¿sí? Tenés una confusión en tu vida, una falta de propósito, ¿sí? En la cual no llegas nunca a nada. Habacuc 2.2, fíjense lo que dice. Escribe la visión, dice la palabra, para que corra el que lea. Dice que Dios no dice pensar en la visión, dice escribíla, ¿sí? ¿Por qué dice escribíla? Porque cuando yo leía esto, escribe la visión. Cuando habla de visión, habla de propósito, ¿no? De lo que uno tiene que hacer para Dios o también en la vida natural, ¿amén? Pero cuando uno lo escribe, uno a ver, las palabras que pasan, ¿qué dice el dicho? Las palabras que hacen, se las lleva el viento, ¿amén? Cuando uno puede decir, sí, mirá, yo quiero hacer tal cosa, y lo hablamos, todo muy bonito, pero queda en eso. Pero cuando uno la escribe, uno que escribe, ¿qué es algo importante que uno normalmente escribe y firma ante autoridad? Un contrato. Cuando uno escribe algo, se vuelve un contrato para nuestras vidas, ¿sí? Yo lo he hecho muchas veces, a veces tengo proyectos y yo los escribo, porque al escribirlos se asientan en tu vida y es como decir, bueno, ya lo escribí, es como, ya está, eso se tiene que manifestar. Y así trabaja Dios, ¿sí? Por eso le dice, escribe la visión, ¿sí? No le dice pensar en eso, sino, porque es un compromiso. Cuando usted escribe algo, ¿sí? Usted tiene un compromiso para hacerlo, ¿amén? La visión escrita vence la confusión y activa la acción. Si usted escribe, si usted tiene un proyecto, tiene un plan, un paso a paso de lo que tiene que hacer, por alguna forma, va a encontrar, decir, mira, tengo que hacer esto, listo, vamos, ¿sí? Se pone diligente. Una persona sin visión, ora poco, actúa poco y avanza poco. Porque como les digo, si no tenemos un objetivo claro de quiénes somos y para qué venimos, no podemos avanzar porque vamos a estar deambulando siempre. Vamos a iniciar algo en lo natural. Hoy quiero ser panadero, listo. Sí, compro todo, panadero, 2 meses. No, mañana quiero ser, no sé, manager. Mañana quiero ser, no, ¿sabe? Porque no tiene una firmeza, tiene una confusión en su cabeza, en su mente, en su vida, que no sabe todavía qué es lo que quiere, no sabe para dónde apunta, no sabe cuáles son sus habilidades, o quizás sí, pero está tan confuso que no se puede dar cuenta. ¿Amén? Y esa es un arma que el enemigo usa mucho para que nosotros posterguemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Y lo último que yo noté, estas 3 cosas que les fui diciendo son cosas nuestras, ¿sí? Que tenemos nosotros, ¿sí? Pero también puse una cuarta que se llama los ataques espirituales, porque también el enemigo, ¿sí? Muchas veces, a veces es culpa nuestra, pero también a veces es por parte del enemigo. ¿Sí? Hay momentos donde la postergación no es emocional, o sea, no es de nuestra vida, sino es un ataque del enemigo. Un desánimo repentino, a veces nos sentimos muy desanimados, una distracción constante, cansancio sin explicación, falta de enfoque espiritual, pesadez mental, ¿sí? No es una casualidad, no es un mal día, sino que es guerra, ¿sí? Es guerra espiritual, que el enemigo trabaja con nosotros. ¿Para qué? Para que nos desviemos de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Efesios 6:12, como sabemos, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino sí contra huestes, potestades. Amén. Por ejemplo, cuando estamos por orar y te distraes, cuando querés avanzar y te invade una pesadez, cuando decidís cambiar y aparece una batalla interna. Esto es muy común. A mí me ha pasado. Yo quiero cambiar algo, ¿no? Usted quiere, no sé, hay un pecado repentino en su vida, ¿no? Y lo quiere cambiar. ¿Qué pasa? Empieza a decir, lo cambio. Pero fallé, no. Una batalla interna. Si fallé, no, ¿para qué lo voy a seguir intentando? ¿Sí? No estoy apto para esto, no soy capaz de hacerlo. ¿Sí? Y esas batallas internas, ¿sí? Son ataques espirituales, porque uno tiene que contrarrestarlo con la palabra. ¿Amén? Entonces, el enemigo siempre va a atacarnos de alguna u otra forma, a veces por culpa nuestra, por negligencia nuestra, y otras veces porque son ataques espirituales, porque el enemigo siempre atacará lo que Dios, ¿sí? Quiere que hagas hoy, ¿sí? Y las palabras que recibimos son palabras para el tiempo, para el día, ¿sí? Y cuando nosotros lo dejamos pasar, estamos dejando que el enemigo tome terreno en nuestras vidas. ¿Amén?
Dice, porque él sabe que un hijo de Dios que actúa en obediencia es un hijo peligroso para su reino, ¿sí? Porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos habla día a día, estamos siendo peligrosos para el diablo, para el reino del diablo, amén, porque estamos avanzando, amén. Y yo noté un par de cosas. Dice, muchos de nosotros, porque también me incluyo, porque como les digo, yo en esto es algo para trabajar, ¿sí? Todos los días. Dice, muchos de nosotros no estamos cansados y no estamos bajo ataque, ¿sí? Porque el enemigo hace ataques espirituales. Muchos de nosotros no estamos perdidos, estamos desenfocados. Muchas veces no es que estamos perdidos, no sabemos qué hacer, no, estamos desenfocados de lo que Dios nos dice que hagamos, ¿sí? Muchos de nosotros no estamos rotos, estamos retenidos por el miedo a avanzar, por el miedo a hacer cosas, ¿sí? Muchos de nosotros no estamos postergando, y esto es fuerte, porque Dios me lo dijo, estamos huyendo del llamado de Dios para hoy, amén. Yo era una persona que quizás naturalmente era bastante rápido para hacer las cosas, ¿no? Pero con lo espiritual me costaba muchísimo, y me sigue costando obviamente, pero desde hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, con los consejos de mi padre, puse por obra cosas, ¿sí? Y siempre ponemos cosas por obra, pero quizá hay cosas que uno ya las tiene postergadas hace mucho tiempo, ¿sí? Y no fue fácil decidirme a hacerlo, ¿sí? No fue fácil ponerme. ¿Por qué? Porque entraba en terreno desconocido. Tenía miedo al cómo iba a reaccionar el entorno, ¿sí? Por los cambios. Tenía miedo de si eso iba a ser para bien o me iba a hacer más mal, ¿no? Y a veces, hasta en lo natural, yo recuerdo muy clarito, a ver, no le pasa en su trabajo cotidiano, ¿no? Para tomar un ejemplo natural, que a mí me pasaba. Yo había trabajo, capaz que tenía un trabajo que hacía 2 días que estaba en el local y no lo hacía. Y hacía 10, 20, 30 trabajos que llegaban en el día y los hacía todos rapidísimo. Pero siempre había uno que se me quedaba ahí en el tintero. ¿Y qué pasaba? Cuando yo me ponía a pensar en ese trabajo, yo decía, oh, no, esto no es difícil hacer, no, esto me va a llevar tiempo, esto me va a hacer negar. Esa era toda mi batalla interna, ¿sí? Y lo dejaba. Y hacía todas las otras cosas. Postergaba eso. Y quizás hasta el cliente me preguntaba, ¿ya está listo? No, ¿sabes que no pude? No lo agarraba porque mi mente, mi interno, ¿sí? Estaba trabajando de esa forma, el enemigo trabajaba, y quizás yo después agarraba, me enfocaba en hacerlo, capaz que a los 3 minutos, de verdad le digo, a los 3 minutos estaba solucionado. Y voy a decir, 2 días esperando hacer un trabajo y en 3 minutos lo solucioné. ¿Por qué? Porque por alguna razón postergaba ese trabajo. Y a veces ni sabía por qué lo postergaba, ¿sí? Entonces fíjense cómo trabaja a veces, tiene que ser un ejemplo natural, pero así también pasa con lo espiritual. A veces decimos, no, esto no lo voy a hacer, no, esto me va a llevar tiempo, no sé cómo cambiar esto. Pero recuerdo lo que dijo nuestra madre hace un tiempo, hace unas palabras atrás, ¿sí? Oremos, pongámosle en presencia de Dios lo que nosotros nos hace falta cambiar, pero cuando tenemos esa disponibilidad, Dios trabaja en nuestra vida para ayudar, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros no estamos postergando, estamos huyendo del llamado de Dios para hoy, ¿sí? Pero el Señor te dice, como decía recién, esfuérzate, sé valiente, yo estoy con vos, ¿sí? Tenemos que declarar, ¿sí? Que Dios nos ayuda, ¿sí? Y a través de esta declaración debemos declarar, hoy se rompe todo temor en nuestras vidas, ¿sí? Para avanzar, hoy se rompe toda comodidad, ¿sí? Toda estabilidad de comodidad, de estar quieto, Padre Santo. Hoy se rompe toda confusión, ¿sí? Hoy se rompe todos los ataques del enemigo. Así tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que orar en nuestras vidas, ¿sí? Y nos declaremos, ¿sí? Como decía ayer, me gustó el ejemplo que dio el maestro Alexis, que dijo, ponete frente a un espejo, ¿sí? Decite estas palabras, ¿sí? Hoy volvés a avanzar, ¿sí? Que podamos tener esa actitud. Porque es verdad, yo lo he hecho, he intentado, y uno a veces, yo lo he intentado y dice, que sentís tonto, de una forma, hablándote al espejo. A mí me pasaba a veces, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí? Es muy importante verse y decir, estoy feliz. Hoy tengo ganas de hacer todo. Gloria a Dios. Es difícil, ¿no? Entonces, un ejercicio, hay un ejercicio psicológico, ¿no? Vamos, ya que estoy acá con esto. Usted agarre esto, usted se levante mal, y es verdad, te cambia la mente. Porque el cerebro no sabe lo que está pasando por fuera. El cerebro lo puede ver, ¿no?
Pero el cerebro se maneja con las emociones, con lo que uno deja trabajar acá adentro y acá adentro. Usted haga esto. Estoy sonriendo, ¿no? Pero es posta. Sí, yo te lo he practicado. Cuando uno hace eso, si se pone a estudiarlo fisiológicamente, cuando uno hace esto, usted levanta así. Si usted se mantiene así un tiempito, el cerebro, por esa posición muscular solamente, dice, wow, esta persona está contenta, está feliz. Y empieza a alargar esa, no sé, endorfina o no sé, todos esos químicos que el cuerpo produce, porque la felicidad, ¿qué es? Una sensación de felicidad. Es un compuesto químico, porque nosotros, el cuerpo va y nos hace sentir bien. Y entonces pongas así la lapicera. Estoy feliz. Soy grande y poderoso en las manos de Dios, ¿no? Y practica eso, va a ver que... Posta, yo lo he hecho en el ciber cuando estoy solo. Sí. Y bueno, hay que buscarle la forma, ¿sí? Y Dios tiene, fíjense cómo Dios prepara nuestra mente para que con un simple acto nosotros le podamos engañar, un hack, por decirlo, un hack al cerebro, ¿no? Y el cerebro se lo cree y después cambia tu día. Amén. Porque a mí me ha pasado, yo he cambiado esa actitud, te cambia la actitud, porque el cuerpo es largo, esas cositas, ¿sí? Y uno ya, wow, me siento bien, ya estoy, es como que eso se me fue, ¿no? Y puedo encarar el día de otra forma. Amén. Así que bueno, hasta aquí lo dejo, son 31 minutos para que no...